Estamos conversando con el doctor Raúl Sánchez, que ha tenido un descubrimiento, un avance mundial, y precisamente sobre eso estamos hablando. Mi pregunta es, al haber un congelamiento de espermio ultra rápido, ¿no puede haber algún cambio, algún riesgo? Es una pregunta solo periodística. Sí, en general lo que nosotros hacemos es minimizar los riesgos que tenía la técnica más antigua. Pero también uno está consciente de que estos pacientes que... Esos que han nacido son completamente normales. Todo completamente normales, no tienen todos sanos, digamos. Y lo que más entretenido es que una paciente, que el marido tenía muy bajo recuento espermático, el primer hijo lo tuvo por ICSI, por esa técnica de fecundación in vitro. A él le costó ese niño $10.000, pero pues obviamente el costo era imposible. Claro. Y después nosotros preparamos con nuestro sistema más artesanal, entre comillas, Sí. y el segundo hijo le salió como por $100. Entonces, por eso es tiene sus indicaciones precisas y es posible utilizar. Lo que sí, ahora está empezando ya a difundirse más la técnica. En España hay un par de grupos que lo están adaptando, en Alemania también, y probablemente va a venir un cambio, obviamente de 5 a 10 años más. Ya nadie va a hablar de congelación de semen, porque se congela con líquido seminal, en ellas contienen bacterias, enfermedades de transmisión sexual, etcétera, etcétera. Y acá lo que esta técnica hace es seleccionar, saca los espermatozoides y solamente congelamos espermatozoides. Entonces hacemos un cambio del banco de semen al banco de espermatozoides, lo cual implica una facilidad en el tratamiento de las muestras muy alta. Y además, en periodos cortos nosotros bajamos el costo, porque para congelación de semen hay que tener nitrógeno líquido, que es de alto costo. Para esto otro solamente un refrigerador de -80. Entonces eso también, por tiempos cortos, vamos almacenamos en menos 80 y eliminamos todo el costo adicional que tiene que ver el nitrógeno líquido. ¿Algunos de estos niños han nacido aquí en la Araucanía o no? Sí, la mayoría. Así, ¿eh? Por lo menos 4. Y el resto ha sido en la región del sur, en Osorno, en Puerto Montt. Qué bien. Algunos niños, sí. Qué maravilla. Doctor, una tremenda duda, porque todo el mundo entrevista generalmente a ginecólogos, obstetras, sabemos un montón de los problemas de las mujeres, pero no de los problemas de los hombres. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de los hombres tienen problemas o porque no producen espermios, si es que lo hay, o porque producen espermios de poca calidad o de baja cantidad? En general, lo que habla la literatura mundial es que en global, tomando el globo de parejas que buscan embarazo, que tienen actividad sexual activa, el 10% va a presentar algún problema de fertilidad. El 10% no deja de ser un número importante. Y de ese 10%, el 50% va a ser un factor femenino, Sí, y el 50%... Ya, o sea, un factor 5% de los claro, del total los va a tener algún es problema. que el hombre tiene problemas. Algún problema de fertilidad. Y ahí va a depender, hay muchas causas de alteraciones, pero la que es más frecuente es este bajo recuento espermático, que del globo es como un 30% de disminución del recuento. Hay patologías que uno puede tratar, que puede tratar médicamente, pero hay unos que a pesar del tratamiento no hay mejora del recuento espermático, y en esos casos, si es posible almacenar espermatozoides, los almacenamos. Como le comentaba, sí hacemos un examen previo de que estos espermatozoides por alguna patología no tengan daño en el ADN, porque en esos casos es mejor que haya una selección y se lleve el paciente a fecundación in vitro por el alto riesgo de aborto que tiene cuando uno emplea esta técnica con espermatozoides que están muy dañados. Entonces, también tenemos mecanismos de selección para poder congelar estos espermatozoides. ¿Qué porcentaje más o menos de hombres, hablemos de los hombres, más o menos, simplemente no puede tener hijos? Ni con este método, ni con ninguno. Yo diría que es un grupo, no debe ser más del 1%, que son pacientes que no tienen espermatozoides, que no existen espermatozoides ni en el testículo ni en el eyaculado. Porque cuando no hay espermatozoides en el eyaculado y hay pocos espermatozoides en el testículo, se pueden ir a sacar los espermatozoides y hacer esta técnica de fecundación in vitro.
Pero probablemente hacia futuro no va a haber mayor inconveniente porque se ¿Por están qué? generando todo un desarrollo de producción de células germinales a partir de células madre, ¿ya? De células tronco. Entonces es probable que a futuro podamos producir espermatozoides, es un poco más complejo, pero en roedores ya el desarrollo tecnológico lo está permitiendo para obtener espermatozoides bajo esa vía. Estamos hablando de qué año más o menos, en cuántas décadas más, no haber, sencillamente va a ser imposible que una pareja no tenga guagua Claro. si es que lo quiere tener. Es muy difícil de plantear lo que pasa a nivel de la investigación animal, pasarla a la investigación humana. Una de las pocas cosas que ha sido fácil fue esta técnica, que como ya estaba muy avanzada en humanos, el hacer algunos cambios no generó mayores problemas. Pero la producción de espermatozoides in vitro, por lo menos yo creo que debe llevar unos 10, 15 años más en su avance, pero la tecnología está. Doctor, por su experiencia como ginecólogo y como experto en andrología, ¿cuán duro es para una pareja en general no tener hijos? Yo diría que O simplemente se acostumbran y lo aceptan la mayoría. depende en el contexto social donde uno nace. A ver, Si es una pareja que nace en América Latina, donde el deseo de que la pareja tiene que tener hijos, ahora un poco menos que antes, pero que hay una presión social importante sobre la pareja, es muy traumático. Porque todo el mundo le pregunta ¿y cuándo van a ser papá? ¿Y cuándo viene el niñito? Y el niñito. Entonces, en el fondo, a la pareja, en vez de ayudarla, la angustia más en el proceso de tener hijos. Y el otro que es que el sistema público y privado recién está costeando lo que es más básico, que son los procedimientos de baja complejidad como la inseminación intrauterina. Pero todavía no costea las técnicas de fecundación asistida, que en cualquier país europeo, por ejemplo, el Estado costea hasta 3 ciclos de esta técnica. Entonces, es mucho más fácil ser padre en Europa que ser padre en América Latina. Entonces, y además que en aquellos países en el cual es habitual ver parejas que no tienen hijos, que deciden no tener hijos, es distinto que vivir en un país donde es deseable que las parejas tengan a lo menos un hijo. Entonces la presión social y la presión sobre una pareja con estas características en América Latina, yo diría que es mucho más fuerte y hace que sea un problema muy importante, pero que es difícil de resolver por el costo que ello lleva implícito. ya. Doctor, otra pregunta. ¿Cuál es la edad, hombres y mujeres, en que la fertilidad es máxima? En que se van a quedar de todas maneras embarazados. Claro. Hay situaciones que vienen de la filogenia de la especie, en el cual el sistema está muy preparado para tener hijos de los 15 a los 35 años. Las tasas de embarazo en ese periodo son óptimas, que son 30-35% por ciclo. Después de los 35 años decae, sobre todo en la mujer, por envejecimiento ovocitario o falla posteriormente en el desarrollo embrionario, baja del 35% al 10% a los 40 años y después un 50% en los años sucesivos. Entonces, el periodo óptimo para tener hijos son hasta los 35. Pero debe haber una edad, qué sé yo, los 15, los 20 años, que es máximo. Todas son iguales, no hay diferencia. Así, No hay diferencia. Después cae, eso sí, cae a los 35 años. Pero hay otro proceso diferente en la sociedad actual de que hay una postergación de la maternidad en la mujer. Exacto. Especialmente en las mujeres profesionales, en el cual están trabajando los dos y por lo tanto... trabajando los dos, entonces se busca el primer hijo a los 30 años, 35 años, o más, claro. cuando ya declina la tasa de fertilidad. Pero también la ciencia ha encontrado una respuesta a eso, que es lo que llamamos la conservación social de la fertilidad. ¿Qué es eso? Porque hay casos en el cual la conservación de la fertilidad, tanto en hombres como mujeres,
La conservación de la fertilidad está dado por enfermedades graves que van a dañar el tejido gonadal, ya sea en la mujer o en el hombre, por ejemplo, cáncer, quimioterapia, radioterapia, que producen daño en el cual uno va a conservar los gametos porque van a ser dañados irreversiblemente, pero la preservación social es aquellas parejas o mujeres que a los 35 años todavía no desean tener hijos o antes uno preserva los ovocitos de ellas. Hay una técnica que se llama vitrificación también, que es la misma, pero vitrificación de ovocitos. Por lo tanto, esa mujer cuando congela, sus ovocitos lo congela en la edad que está. Mantienen esa edad. O sea, mientras antes congele la mujer, esos ovocitos van a tener una mayor tasa de fertilidad a futuro. Y eso se aprendió con la ovodonación. O sea, es mujeres que ya pasan los 35 años, los 40 años y quieren tener hijos, o 45 años con ovodonantes, mujeres jóvenes que le donan ovocitos, las tasas de embarazo se equiparan a la mujer de 20 años. O sea, tienen un 30 o 50% posibilidad de embarazarse una mujer a los 45 años, cuando por estadística no debería ser más del 1 al 2%. Entonces eso está cambiando. Es mucho más riesgoso para una mujer en esas condiciones embarazarse a los 45, 50 años. Claro, es más riesgoso, pero ¿Por qué? porque tiene complicaciones obstétricas propias de la edad. Porque el sistema está hasta los 35, o sea, ahí más o menos lo cortó. Pero en este momento el avance tecnológico del tratamiento de mujeres con hipertensión, con preeclampsia o distintas fallas asociadas al embarazo de la mujer adulta, hace posible que el riesgo se pueda disminuir. Y ahí viene otro cambio de lo que es la tecnología asociada a la especie humana. Hay dos cambios que se han dado en los que seguimos la medicina reproductiva. En la primera fue un cambio epidemiológico en relación al aumento de los trillizos y los cuatrillizos, que era cuando todavía no habían técnicas de congelación de embriones ni congelación de ovocitos, se transferían 3 o 4 ovocitos a la mujer. Por lo tanto, la tasa de gemelos o de múltiples se incrementó 5, notablemente, también. hasta que con esta nueva tecnología bajaron y ya el promedio es lo habitual. Pero ahora viene otro pic, que es el pic de las mujeres sobre 40 años embarazándose. Y también va a haber un cambio epidemiológico de encontrar cada vez mujeres sobre 40 años con embarazo. Y también asociado... ¿Eso se está dando en Chile también? Se está dando en Chile también. Sí, es una tendencia a nivel mundial. Y también en la otra situación que los hombres, que pensábamos que nuestra fertilidad era eterna, pero ya se ha visto, por ejemplo, que en un hombre de 60 años la acondroplasia se multiplica por 14. ¿La qué? Acondroplasia, los ¿Qué es niños eso? pequeños, el enanismo, ¿ya? O algunos factores se multiplica hasta por 14. Y se ha ido asociando más a algunas enfermedades de tipo desórdenes mentales a la edad mayor del hombre. Entonces ahí viene el otro concepto de nuevo de preservación social de la fertilidad, en el cual los hombres que quieren postergar su fertilidad también deberían conservar los gametos, porque los gametos lo conservan a la edad que usted los congeló. Si los congela a los 25 años, esos gametos van a tener 25 años cuando cuando la los fuerza de los 25 años. Entonces, ¿qué va a ocurrir a futuro? Pensándolo con los cambios sociales, que un hombre no va a querer tener hijos hasta los 60 años, probable. La mujer no va a querer tener hijos hasta los 45 años, probable. Eso cuando... Y van a tener congelados sus ovocitos y sus espermatozoides. Eso cuando el ser humano pueda vivir sin problemas 100 años, 120 años. 120 para años. Lo cual nos falta mucho. Nos falta mucho. Sí. Entonces ahí, cuando quieran tener hijos, van a descongelar sus espermatozoides, descongelar sus ovocitos, se hace la fecundación in vitro con tasas de embarazos altas, con gametos absolutamente normales, que no tienen ningún problema para desarrollar un niño sano. Doctor. Esos son cambios que vienen, que están ahora. Sí. Doctor, una última pregunta, muy breve respuesta, porque ya estamos terminando. El hombre, como promedio, ¿hasta qué edad puede ser padre sano? De hijos sanos. Digo hombre como masculino, ¿no? Como masculino. Lo ideal, y porque después se empiezan a producir defectos genéticos y son estudios muy, muy a largo plazo, es que no sume 70 la pareja, no sume 70 años.
de ahí empiezan a incrementar los riesgos. Entonces, eso implica que debería ser una mujer 35, el hombre 35, y ojalá 40, Por 45 ahí. años, por ahí. Porque ahí empiezan a aparecer riesgos genéticos cuando la suma Sí, de las parejas son más de 70 años. Interesante. Entonces, de ahí... ¿Y se pueden sumar? Literalmente. Claro, la suma de años. Interesante. Entonces, en esa suma se ha visto que hay mayor probabilidad sobre la suma de 70 de riesgo genético a la descendencia. Bueno, doctor, Bien. le agradecemos mucho su visita. Doctor Raúl Sánchez, profesor de la Universidad de la Frontera, doctorado en medicina en Alemania, o sea, es doblemente doctor y además autor de un importante avance científico de la medicina mundial. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado. Ufrovisión presentó La Frontera, con la conducción de Bernardo de la Maza.